Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chesnievar, soy profesor de Teoría de la Computabilidad en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. En este módulo número 18 de la asignatura, lo que vamos a analizar es la equivalencia existente entre las redes de Petri y las máquinas de Turing. Este módulo va a contener de alguna forma uno más de los teoremas de equivalencia que vemos en la asignatura y que nos permiten ver cuál es el poder computacional de los distintos formalismos entre sí. Vamos a pasar entonces concretamente al módulo en cuestión y vamos a hablar primeramente de la relación que existe entre los distintos modelos estudiados. Tengamos en cuenta que nosotros anteriormente en la asignatura ya analizamos lo que eran los autómatas finitos, los autómatas a pila, que pueden verse como casos reducidos de lo que son las máquinas de Turing. Asimismo, estudiamos separadamente la formalización de máquinas de Turing, funciones recursivas parciales, redes de Petri, gramáticas estructuradas por frases, y la gran pregunta que surgía a partir de todo esto es ¿cuál es la relación existente entre todos estos formalismos? Lo que nosotros planteamos en clases precedentes fueron ciertas equivalencias, si concretamente analizamos el caso de funciones recursivas parciales y máquinas de Turing. En este módulo, como mencionamos antes, vamos a centrarnos en qué relación existe entre las redes de Petri y las máquinas de Turing. Particularmente notemos que las redes de Petri, por las propiedades que estudiamos en un módulo anterior, vimos que eran incapaces de procesar cierto tipo de lenguajes. En particular, no pueden procesar todos los lenguajes que son libres de contexto. Por lo tanto, podemos sacar rápidamente la conclusión de que es imposible que con las redes de Petri convencionales imitemos el poder expresivo de las máquinas de Turing. ¿Por qué? Porque bastaría un simple ejemplo, como el lenguaje A a la N, B a la N, para ilustrar un lenguaje que puede ser capturado siempre por una máquina de Turing, hay un algoritmo para procesar sus cadenas, pero yo no puedo asegurar que un lenguaje libre de contexto cualquiera vaya a poder ser procesado por una red de Petri. Por lo tanto, las máquinas de Turing estarían teniendo más poder expresivo que las redes de Petri. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, en primer término, una extensión a las redes de Petri que aumenta su poder de cómputo. Nos referimos a lo que se conoce como testeo por cero. La capacidad de testeo por cero es la habilidad que tiene una red de Petri para verificar que en un determinado lugar de la misma no hay tokens, ¿sí? O equivalentemente hay 0 tokens. La idea entonces va a ser considerar dos tipos de arcos. Por un lado, los arcos tradicionales, o los que podemos llamar arcos comunes, que utilizábamos normalmente asociados al disparo de transiciones. Por otro lado, los arcos inhibidores, que van a ser aquellos que permiten establecer cuando hay un disparo a partir de la existencia de 0 tokens. O mejor dicho, cuando en un lugar no tenga tokens, va a ser posible realizar un disparo. El gráfico entonces que vamos a mostrar para caracterizar esto, ¿sí?, es el que mostramos en la parte inferior de esta transparencia. El arco común lo vamos a denotar de la forma tradicional y al arco inhibidor lo vamos a caracterizar con un circulito, con una pelotita en el final, en lugar de una punta de flecha, indicando que es un arco que está asociado a un disparo con 0 tokens, ¿sí? Recordemos entonces esta convención para representar arcos. Entonces, vamos a ver un ejemplo que ilustra cómo se comportan los arcos inhibidores. Imaginemos una red de Petri como la que tenemos en la transparencia, a modo de ejemplo. En esta red de Petri yo tengo un token en el lugar P. Entonces, el arco inhibidor es el que aparece en la parte superior, que está señalado ahora por una flecha, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Con lo cual, si yo disparo la transición T sub 2, notemos que T sub 2 tiene una flecha, un arco entrante, por lo tanto tengo que tener por lo menos un token en el lugar P para poder disparar T sub 2. ¿Qué sucede cuando yo disparo T sub 2? Voy a enviar un token al lugar P sub 2 y voy a enviar un token al lugar P, ¿sí?, respetando la convención que ya conocemos de cómo se comportan las redes de Petri. Entonces lo que voy a lograr disparando la transición T sub 2 es una situación como esta que está aquí. Ahora bien, ¿qué sucede con la transición T sub 1? En este caso la transición T sub 1 no puede dispararse porque yo aquí tengo un token y justamente este arco puede estar activo, ¿sí?, o va a permitir disparar la transición T1 si y solo si en el lugar P hay 0 tokens, no hay ningún token.
O sea que vamos a ver un segundo marcado a modo de ejemplo. Imaginemos este marcado que tenemos aquí, ningún token en ningún lugar de la red de Petri. ¿Qué sucede con el lugar P? Tengo 0 tokens y por lo tanto T sub 2 no puede dispararse. Sin embargo, T sub 1 sí va a poder dispararse. 0 tokens aquí indica que T sub 1 está activada. Al disparar T sub 1 voy a colocar un token en el lugar P sub 1, que es lo que me indica la flecha saliente que tenemos acá. Por lo tanto, la situación resultante va a ser esta que tenemos en la parte inferior de la transparencia, en la parte inferior derecha. ¿Sí? O sea que tenemos una especie de testeo no destructivo. ¿Sí? Se puede de alguna manera pensar que lo que estamos haciendo es algo equivalente a un if then else, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que tener en claro para entender esta situación con claridad es que justamente el arco inhibidor me permite reflejar una situación en la cual yo hago disparos a partir de la no existencia de tokens. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes de Petri convencionales, a partir de la teoría que ya conocemos y de las propiedades de las redes de Petri en relación a los lenguajes, sabemos que no capturan todos los lenguajes de tipo 2. Y por lo tanto, tampoco van a poder capturar los lenguajes que son de tipo 1, ¿sí? Porque los lenguajes de tipo 1 son un superconjunto de los de tipo 2 en relación a su poder característico. Entonces, yo voy a necesitar, de alguna manera, un elemento adicional que me va a permitir que las redes de Petri sean equivalentes a las máquinas de Turing. Y por otro lado, eso por un lado, sí, va a ser un elemento importante, y en un segundo lugar, la demostración de esta equivalencia me va a convenir realizarla a través de un agregado adicional que se conoce como máquina de registros. Vamos a presentar entonces en qué consiste la máquina de registros, y lo que vamos a hacer es aprovechar la propiedad transitiva de las relaciones de equivalencia. Vamos a mostrar que las redes de Petri, cuando les agregamos arcos inhibidores, son equivalentes a las máquinas de registros, y las máquinas de registros son equivalentes a las máquinas de Turing. Sabemos que las relaciones de equivalencia, ¿sí?, son transitivas, por lo cual si esto que está aquí es equivalente a esto y esto que está aquí es equivalente a esto, quiere decir que estos dos formalismos, ¿sí?, estos dos círculos, van a ser equivalentes entre sí, que es lo que estamos queriendo mostrar. ¿Sí? O sea que en definitiva vamos a utilizar a las máquinas de registro como una herramienta auxiliar en nuestra demostración. Las máquinas de registro son particularmente interesantes porque de alguna manera son el pariente más cercano a cómo funciona una PC o la memoria de una tablet o de un teléfono celular. Fueron desarrolladas sobre los años 60, ¿sí?, el modelo matemático, y corresponde a dos ingenieros, a dos matemáticos que han trabajado en esas cuestiones, que son Jefferson y Sturgis. La máquina de registros, entonces, que vamos a comentar brevemente ahora en qué consiste, ¿sí? Pensemos entonces que estamos hablando de máquina de registros como un nuevo formalismo que lo vamos a presentar muy brevemente y que de hecho hay asignaturas enteras destinadas al estudio de lo que es la máquina de registros. La materia de organización de computadoras y similares, ¿sí?, se ven involucradas justamente con lo que es programar un procesador a partir de un conjunto básico de instrucciones. Pero bueno, lo que podemos pensar en el contexto de esta demostración es que la máquina de registros es simplemente un dispositivo de cómputo que va a asumir la existencia de un número finito de unidades de almacenamiento, que llamamos registros. Y los programas son instrucciones secuenciales. Un registro entonces va a guardar un número de una longitud arbitraria y las instrucciones va a ser un repertorio, por ejemplo, como el que tenemos acá, 4 instrucciones diferentes. Una instrucción permite incrementar registros, otra decrementar registros, otra saltar a una cierta posición, ¿sí?, dentro de la memoria si el valor del registro R sub n es igual a 0, y la instrucción parar, que sirve para indicar quiero detener mi programa. Vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo de lo que es la máquina de registros en las siguientes transparencias. Vamos a suponer, ¿sí?, que el registro R0 tiene el valor 0 inicialmente. Y vamos a mostrar que justamente los registros se comportan en forma similar a cómo se comportaban las variables en Pascal. Es decir, son simplemente repositorios de datos. Yo puedo guardar en un registro un único valor numérico. Ese valor numérico lo voy a poder incrementar o decrementar. Van a ser las únicas acciones permitidas. Y además voy a poder testear si
el valor numérico almacenado en un registro es 0 o no es 0. ¿Sí? Y si el valor es 0, voy a poder decidir que quiero saltar a otra instrucción en mi programa. Entonces, imaginemos que yo quiero resolver el problema de sumar el registro R2 y el registro R1. Un pequeño trozo de código programado en lenguaje de máquina de registros que resuelve ese problema es este que tenemos aquí. Entonces, notemos qué es lo que nos indica este trozo de código. Este trozo de código me está diciendo, si el registro R2 tiene un valor 0, hay que saltar a la instrucción número 5 del programa. ¿Sí? Este valor que está entre corchetes indica la dirección, ¿sí? O lo que sería el número de la instrucción. O sea que si en R2 hay un 0, me voy a ir a la instrucción número 5, que es parar. Y si en R2 no hay un 0, entonces voy a decrementar a R2, voy a incrementar a R1, y si R0 tiene un valor 0, voy a saltar a la instrucción número 1. O sea que lo que estamos haciendo es una especie de repetir hasta o repetir mientras, según lo querramos ver, ¿sí? A partir justamente de la situación de ver si hay un 0 en el registro R2. Notemos que el registro R0 estamos asumiendo que tiene el valor 0, por lo tanto esta situación que está acá va a ser un salto obligado, voy a saltar siempre a la instrucción número 1, porque en R0 hay un valor 0. O sea, imaginemos este mundo, ¿sí? Hipotético, en R1 tengo un valor 5, en R2 tengo un valor 2, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder si yo realizo esta secuencia de pasos es que voy a empezar a decrementar R2, le voy a sacar una unidad a R2 y por cada unidad que le saco a R2 voy a sumarle una unidad a R1. Le saco una unidad de R2, le sumo una unidad a R2, voy a tener un 1 en R2, un 6 en R1. Como en R0 hay un 0, vuelvo a saltar a esta instrucción. Como en R2 no tengo 0, sino que lo que tengo es un 1, vuelvo a realizar estos dos pasos. Decremento R2 en 1, incremento R1 en 1, ahora R2 pasa a ser 0, R1 pasa a ser 7, volvemos a saltar a la instrucción número 1, en R2 ahora tengo un 0, voy a la instrucción 5 que es parar y el programa termina. ¿Cuál es el resultado final? R1 al principio tenía un 5, R2 tenía un 2 y al final de todo R1 tiene un 7 y R2 tiene un 0. ¿Sí? De alguna manera lo que estoy haciendo acá es, por cada decremento que le hice a R2, hice un incremento en R1. Repetí mientras R2 fuera distinto de 0, decrementar en 1 a R2, incrementar a 1 R1. ¿Sí? Lo que sucede es que las máquinas de registro no tienen estructuras de control repetir mientras, repetir hasta. ¿Sí? Por lo tanto es que trabajamos con estas secuencias a nivel básico. Otra noción importante en cuestiones de la máquina de registros tiene que ver con lo que es la memoria de la computadora. La memoria de la computadora, vamos a estudiar estos temas en profundidad más adelante en otras asignaturas, la puedo pensar como un arreglo de celdas, ¿sí? Donde cada celda almacena instrucciones que eventualmente pueden tener parámetros. Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿sí? En la celda número 10 la instrucción incrementar R1, en la celda número 11 decrementar R2, y así sucesivamente, distintas instrucciones. Como sabemos de los arreglos, ¿sí? Sabemos acerca de los arreglos tienen un índice que permite ubicar componentes. La memoria de la computadora, si la pensamos como un arreglo, va a tener direcciones, que son estas que están acá, con las cuales yo puedo acceder, por ejemplo, al componente número 12 de la memoria, o al componente número 13 de la memoria. Cuando la memoria almacena un programa de la máquina de registros, cada celda me va a guardar una instrucción, ¿sí? Básicamente esa es la idea central o la idea básica de cómo trabaja la máquina de registros. Ahora bien, las máquinas de registros suelen tener también dos conceptos importantes, los saltos absolutos y los saltos relativos. Los saltos absolutos, ¿sí? Son aquellos que le indican a la máquina de registros, ¿sí? Yo, a partir de la instrucción que está almacenada en la celda 12, si R2 tiene un 0, quiero saltar a la celda llamada 14, ¿sí? Y hacer la instrucción parar. Y aquí quiero saltar a la celda número 10.
¿Por qué se llama esto un salto absoluto? ¿Por qué? Porque si este programa que tengo aquí yo lo quisiera cambiar de lugar de memoria, ¿sí? La ubicación del programa podría ser otra en la memoria, pero el salto me está diciendo ir a la dirección 14, ir a la dirección 10. ¿Sí? El número es absoluto, estoy indicando, ¿sí?, exactamente a qué dirección de celda quiero ir. Vamos a ver en el caso de lo que se conocen como saltos relativos, ¿sí?, que la situación es diferente, ¿sí?, pero el resultado que logramos es similar. ¿A qué llamamos saltos relativos? ¿Sí? Si comparamos la situación que mencionamos anteriormente, ¿sí?, que decíamos en el caso del salto absoluto, me desplazo a la dirección número 14 para ejecutar parar, yo lo que puedo observar es que en el salto relativo lo que voy a decir es, si estoy en la instrucción número 12, me quiero desplazar 2 celdas hacia adelante para pasar a la instrucción parar. O estando en la instrucción número 13, ¿sí?, en la celda número 13, me quiero desplazar 3 celdas hacia atrás para pasar a la celda ubicada en la dirección número 10. Esto da lugar a lo que se conocen como saltos relativos, que notemos que son saltos en los cuales hay un desplazamiento, es decir, a partir de una cierta celda yo puedo desplazarme hacia adelante en la memoria o hacia atrás. Ahora uno se podría preguntar qué sentido tiene de realizar dos tipos de saltos diferentes. Bueno, una de las razones para que justamente los saltos sean diferentes es que los saltos absolutos, ¿sí?, presentan una problemática. Y es el hecho de que si yo desplazo en la memoria de mi computadora este trozo de código que tengo aquí y lo ubico en otra zona de la memoria, los saltos absolutos no me permiten capturar el hecho de que estas direcciones tengan que cambiar. Es decir, este trozo de código lo muevo de lugar en la memoria y lo guardo, por ejemplo, en las celdas que van de 23 a 27, y aquí me sigue quedando saltar a la celda 14, saltar a la celda 10. O sea que los saltos absolutos tienen inherentemente un problema vinculado a la representación de las celdas de destino. ¿Sí? Entonces no puedo cambiar a mi programa de lugar de la memoria, pero si el salto es relativo, ese problema no aparece. ¿Sí? Notemos que en el caso del salto relativo, ¿sí?, que mostrábamos anteriormente, yo salto 2 lugares hacia adelante, 3 lugares hacia atrás, por lo cual esto que mencionábamos aquí, si yo cambiara el trozo de código y lo ubicara en otra zona de la memoria, saltando 2 lugares hacia adelante iría la instrucción parar, saltando 3 lugares hacia atrás iría en la instrucción incrementar. ¿Sí? O sea que los saltos relativos permitan que los programas se puedan relocalizar dentro de la memoria. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer en estos momentos es, ¿cómo sabe la computadora o el procesador o quien sea que ejecute las instrucciones de la máquina de registro qué instrucción se está ejecutando en cada momento? Bueno, hay un registro especial llamado Program Counter o PC, ¿sí?, o PC, que indica justamente cuál es la instrucción que está siendo ejecutada. Entonces, si miramos este trozo de código de la máquina de registro que tenemos aquí, podemos suponer, por ejemplo, que el registro R1 tenía un 7, R2 tenía un 1, R0 tenía un 0 y el Program Counter vale 10. ¿Qué significa eso? Que la computadora está preparada para ejecutar la instrucción incrementar. Entonces, notemos que si yo realizo un salto absoluto, lo que va a suceder es lo siguiente. Básicamente la computadora va a cambiar el valor del Program Counter. Eso va a querer decir realizar un salto absoluto. Si yo estoy ejecutando una instrucción ubicada en la celda número 12 y aquí resulta que tengo que saltar a la celda 14 si en R2 hay un 0 y resulta que en R2 tengo un 0, lo que hace el procesador es justamente cambiar este 12 por este valor 14, con lo cual la próxima instrucción que voy a ejecutar va a pasar a ser la ubicada en la celda número 14. O sea que el salto absoluto va a consistir en decir cambio el valor que tenía el program counter, que era un 12, por un número 14. ¿Y cómo va a ser el salto relativo? Bueno, si estamos ejecutando un código y el program counter está en la celda 12,
lo que va a suceder es que según el desplazamiento voy a cambiar el valor del program counter, ¿sí? Pensemos que el program counter vale 12, estoy ejecutando esta instrucción, cierre 2 vale 0, quiero saltar 2 celdas hacia adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al valor 12 le voy a sumar algebraicamente este valor que está acá, más 2 o menos 3, ¿sí? Según corresponda. Si le sumo más 2 a 12, paso a la instrucción 14. ¿Sí? O sea que básicamente lo que estoy haciendo es esta asignación que está aquí. Para terminar esta primera parte de este módulo, lo que vamos a mostrar entonces es, a partir de este concepto muy básico que hemos introducido de la máquina de registros, recordemos que es algo que da mucho para hablar y que de alguna forma permite diseñar una currícula completa sobre este tema de cómo programar la máquina de registros, cómo programar un procesador. Vamos a pasar concretamente a estudiar el tema de cómo puedo yo mostrar que todo problema que resuelvo en la máquina de registros también lo voy a poder resolver en una red de Petri, ¿sí? En una red de Petri con arcos inhibidores. Entonces yo debería mostrar que toda instrucción de una máquina de registros la puedo expresar a través de una red de Petri, ¿sí? Básicamente lo que tendríamos que hacer es capturar esa situación. Los registros van a estar asociados a lugares en una red de Petri y las instrucciones van a estar asociadas a transiciones, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero para que nos quede más clara la situación a la que nos queremos referir, vamos a pensar en la siguiente situación. Imaginemos que yo quiero representar la idea de incrementar o decrementar. ¿Cómo puedo hacer eso yo con una red de Petri? Bueno, puedo pensar que utilizando este pequeño trozo de red de Petri, ¿sí? Que me representa, si tengo un token aquí y paso por esta transición, este token se va a copiar en P sub k más 1 y en el lugar P sub n', lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de tokens que hay en este lugar P sub n'. Este lugar P sub n' me representa el valor de un registro. Cada vez que yo pase por aquí, estoy indicando ejecuto un incrementar e incremento la cantidad de tokens que hay aquí en 1. Análogamente, ¿cómo voy a hacer un decrementar? Si estoy ejecutando, ¿sí? Estoy en la instrucción P sub k y paso a la instrucción P sub k más 1 porque ejecuto un decrementar, me llevo un token del lugar P sub n', indicando a R sub n lo decremento en 1. Esto va a quedar más claro cuando lo mostremos en un ejemplo. Pensemos, ¿sí? Que P sub k y P sub k más 1 representan direcciones de celda de memoria. Imaginemos eso, ¿sí? Son lugares de la memoria. Y que la transición me está identificando incrementar o decrementar. Cuando yo quiero representar la instrucción saltar, voy a necesitar sí o sí utilizar un arco inhibidor como el que tenemos acá. Este conjunto, ¿sí? de arcos y transiciones me representa saltar cuando el registro R sub n tiene un 0 a la celda o a la instrucción número i. ¿Sí? Notemos que la instrucción número i estaría representada por el lugar P sub i, la instrucción en el lugar k por P sub k, y P sub k más 1 indica la instrucción que es siguiente a la instrucción P sub k. Vamos a mostrar esto entonces con un ejemplo para que quede más claro, ¿sí? Notemos que cuando lo que hay en el lugar es 0, ¿sí? En P sub n' es 0, si yo aquí tengo un 0, esto me está indicando que el registro R sub n que yo estoy representando vale 0. O sea que cuando aquí hay un 0, yo quiero saltar a otra parte de la memoria. Si yo aquí tengo 0 tokens y estoy en la instrucción que está en el lugar K, al haber 0 tokens aquí, este arco inhibidor pasa a estar activo. Este token que está acá se corresponde con esta flechita de entrada a la transición que tengo aquí. Por lo tanto, puedo disparar esta transición usando 0 tokens de este lado, un token de este lado y desplazarme al lugar P sub i. O sea que lo que estoy representando aquí sobre la izquierda es pasar de la instrucción P sub k a la instrucción P sub i en la memoria. Por otro lado, ¿qué pasaría si en el registro R sub n hay algo almacenado? En ese caso yo no tendría que realizar el salto.
¿sí? Estamos imaginando que el registro de R sub n tiene, por ejemplo, un valor 3 o un valor 5. Entonces lo que yo voy a tener es aquí un cierto valor numérico, por lo tanto esta transición no va a poder dispararse porque justamente tiene un arco inhibidor. Únicamente va a estar activo mi arco inhibidor cuando aquí haya 0 tokens. Por lo tanto, me tengo que olvidar de disparar esta transición de aquí. La que voy a tener que hacer es disparar esta de aquí, que necesita un token en el lugar P sub n', un token en el lugar P sub k, y al dispararse, ¿sí?, notemos que devuelve el token consumido a P sub n', con lo cual el registro no pierde la cantidad de tokens que tenía, ¿sí?, entrega un token y vuelve a recibir un token, queda en la misma cantidad, pero a su vez, este que está aquí en P sub k se elimina y pasa a estar en el lugar P sub k más 1. O sea que notemos que en la parte derecha del dibujo yo tengo la misma cantidad de tokens en P sub n', pero el token que estaba en P sub k pasó a estar en el lugar P sub k más 1. Para terminar entonces esta explicación, vamos a volver al primer ejemplo que mostramos, que es sumar dos registros, R2 más R1, y quiero que en R1 me queden almacenados los dos registros. Entonces lo que voy a hacer es representar esa suma con tokens en lugares, ¿sí? Y vamos a mostrar cómo armar una red de Petri que cuando llegue a tener 0 tokens en R2, lo que va a terminar teniendo es la cantidad de tokens en R1 más la cantidad de tokens en R2 almacenados en R1. Vamos a usar el mismo código de programa que ya presentamos antes. Entonces, notemos que el código de programa que habíamos mostrado antes era este que está acá, ¿sí? Teníamos un código que lo que hacía era, mientras R2 no tenía un valor 0, lo iba decrementando en 1 e iba incrementando en 1 R sub 1, ¿sí? Y repetía esto hasta que R2 se me hiciera 0. Entonces, esta red de Petri que tenemos aquí, ¿sí?, ¿cómo la armamos? ¿Sí? ¿Cómo la definimos? Bueno, básicamente tenemos que pensar que tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿sí?, distintos lugares, P sub 4, P sub 5, que se corresponden a las distintas direcciones, a las distintas celdas, ¿sí? Notemos, por ejemplo, la instrucción parar simplemente consiste en no hacer nada, no hay nada para ejecutar. Pero pensemos, por ejemplo, en la instrucción número 2 que dice decrementar R2, aquí aparece R2, aquí aparece P sub 2. Si yo ejecuto decrementar, que es la instrucción I2, ¿sí?, asociada a esta dirección 2, el program counter va a pasar de P sub 2 a P sub 3, indicando acabo de ejecutar la instrucción I2, y me voy a llevar un token de R2, ¿sí? El program counter simbólicamente hablando, porque lo que estamos haciendo es justamente transiciones en redes de Petri, representando con las transiciones lo que haría el program counter de la máquina de registros. De la misma manera, cuando pase de P sub 3 a P sub 4, estoy ejecutando la instrucción 3, que es incrementar, ¿sí?, y le voy a añadir un token al lugar R sub 1. Más complicado de ver es ya la instrucción saltar, ¿sí?, que aparece aquí y aparece también en I4, que justamente respeta la lógica que mostramos acá en este dibujo, ¿sí? Saltar lo tenemos que representar con este dibujo que está acá, y de alguna manera queda como ejercicio que verifiquen que este diagrama que aparece acá es la representación justamente, ¿sí?, en esta transparencia de saltar, por ejemplo aquí, ¿sí?, si R2 vale 0, saltar a la instrucción número 5, ¿sí? Fíjense que aquí hay una flecha de salida que me dice si R2 vale 0, me voy a la instrucción número 5. Bueno, para ver entonces qué es lo que sucede, queremos sumar R1 con R2, vamos primero a cargar de tokens a R1 y a R2. Y habiendo aplicado todos los conceptos que mencionamos antes, vamos a poner ahora en marcha esta red de Petri, ¿sí? Para poner en marcha la red de Petri, entonces, yo voy a suponer que hay un token en el lugar P sub 1 que me está indicando, tu primera instrucción va a ser la instrucción de la celda 1. Comenzamos a ejecutar la red de Petri. Vamos entonces a ver en qué consiste la ejecución de esta red de Petri. Coloco un token en P sub 1 y vamos a empezar a hacer la traza de este código que tenemos acá. La instrucción I1 me va a indicar
voy a saltar a la instrucción número 5 si en R2 hay un 0. ¿Sí? Fíjense que R2 no tiene un 0. Por lo tanto, esta transición que aparece acá, asociada al arco inhibidor que sale desde el lugar llamado R2, no va a poder activarse. Yo no voy a poder transferir el control al lugar P5. Por lo tanto, yo voy a tener un token aquí, que es me representa el lugar, ¿sí?, que estoy ejecutando. Y esta transición que tengo acá la voy a poder disparar, es decir, voy a poder avanzar hacia el lugar llamado P2. ¿Por qué? Porque lo que necesito es consumir un token de P1 y llevar un token a P2. ¿Sí? No voy a poder disparar esta transición de acá porque para hacerlo necesitaría 0 tokens, ¿sí?, en el lugar R2. Tenemos entonces un token en el lugar P2, 2 tokens en el lugar R2 y ahora vamos a ejecutar la instrucción decrementar. Me llevo un token del lugar R2, me llevo un token del lugar P2 y ejecuto decrementar. Notemos que perdí un token de este lugar. Por lo tanto, hay ahora un token menos en R2 y la instrucción que voy a ejecutar es la que está en el lugar número 3. Disparo entonces la transición I3 y fíjense que al disparar la transición I3, que representa la instrucción incrementar, añado un token en R1 y envío un token al lugar P4. Nos encontramos ahora en la instrucción saltar, que me dice si R0 vale 0, salto a la instrucción número 1. Notemos entonces que R0 tiene un 0 en este caso, y lo que me está diciendo esta transición es, si aquí tenés un 0, ¿sí?, es decir, tenés 0 tokens, no necesitas tener nada, vas a poder saltar a la transición llamada, al lugar, llamado P1. Entonces, esta transición que aparece acá, fíjense que justamente me está diciendo, en el lugar R0 siempre hay 0, por lo cual este salto siempre se va a dar, ¿sí? Este salto siempre lo voy a terminar haciendo. Como tengo 0 tokens acá, voy a irme hacia el lugar P1. Tengo 0 tokens acá y a su vez tengo un token en este lado, ¿sí? Por lo cual esta transición la puedo disparar, pero esta que está acá no, porque justamente desde R0 necesitaría un token para poder disparar I4 y ese token no lo tengo. Y ese token nunca va a aparecer además, ¿sí?, porque R0 siempre permanece igual. Cuestión que entonces, como R0 tiene un 0, voy a saltar a la instrucción P1 y lo que voy a hacer aquí es volver a repetir la misma historia. Como aquí no tengo un 0 en el registro R2, ¿sí?, voy a avanzar y voy a realizar decrementar, incrementar, y noten ahora que de R2 me llevé un token, en R1 agregué un token, ¿sí?, y voy a volver a repetir la instrucción 4 que me dice si en R0 tenés un 0, saltar al lugar número 1. Me encuentro en el lugar número 1, me encuentro que aquí hay 0 tokens, ¿sí?, y ahora sí, yo teniendo 0 tokens aquí, tengo 0 tokens que me permiten disparar esto, tengo un token que me permitiría también disparar esto, y ya no puedo avanzar en I1 porque aquí hay 0 tokens, y I1 necesita tener por lo menos un token acá, ¿sí?, para poder dispararse. Por lo tanto, el único camino que me queda es ir por acá. Salto al lugar P5 y me detengo. ¿Qué pasó al finalizar toda esta historia? En el lugar R2 terminaron 0 tokens, en el lugar R1 terminaron 4 tokens, y la red de Petri acaba de hacer la suma de R1 más R2, utilizando arcos inhibidores. En la próxima parte de este módulo vamos a analizar entonces justamente cómo mostrar la otra parte de este lema, que es que toda red de Petri la puedo resolver a través de una máquina de registros. Pero lo que nos tiene que quedar en claro entonces de esta primera parte del módulo que acabamos de ver es que con redes de Petri, ¿sí?, utilizando para cada instrucción de la máquina de registros una codificación especial, un pequeño trocito de red de Petri, yo puedo pegar luego todos esos trocitos para imitar el comportamiento de la máquina de registros. Por supuesto, esto que estamos mostrando es un esquema de demostración, no es una prueba formal.
¿sí? Pero nos deja en claro entonces que lo que hacen las máquinas de registros lo podemos capturar a través de redes de Petri. Nos despedimos entonces por ahora con esta primera parte del módulo y nos volvemos a encontrar en la segunda parte donde terminaremos el resto de las demostraciones. Muchas gracias.